tal? Gracias por estar con nosotros. En esta sesión, en habilidad matemática, abordaremos el tema de proporcionalidad directa e inversa. Este tema está tan cerca de ustedes que ni siquiera se lo pueden imaginar. Hoy trataremos de aclararlo. Lo puedes encontrar cuando calculas la calificación de tus exámenes, o en los descuentos que realizan en las tiendas, en las recetas de cocina, en la fabricación, por ejemplo, de tornillos. También tiene relación con la velocidad y el tiempo de tu auto cuando viajas, de tu bicicleta o de ti cuando corres, en el llenado de un recipiente. En fin, te invitamos a que permanezcas con nosotros para que sepas de qué se trata y cómo lo puedes aplicar en tu vida cotidiana. Esperamos que este tema sea de tu agrado. ¡Bienvenidos! ¿Sabes, Marcelo? Tengo la intención de hacer una reunión con la gente que aprecio mucho. En verdad los extraño. Claro que tú también estás invitado. ¿Yo? ¿Ahorita? No, una vez que mejore la situación de la pandemia. Además, tomando en cuenta las debidas precauciones. Excelente. ¿Qué va a haber de comer? Pues mira, la verdad he pensado en unas tostadas, el pastel que no debe de faltar. Claro. Tengo que comprar servilletas, refrescos de 2 litros, vasos. Oye, por cierto, ¿te has puesto a pensar cuántos vasos se utilizarán para unos 70 litros? Permíteme, también yo tengo que pensar. ¿A qué hora saldré de mi casa para llegar a tiempo a tu fiesta? Tienes toda la razón. Tienen que ver muchos factores, pero yo creo que uno que es muy importante es la velocidad, porque a veces llegas muy rápido. Sí, efectivamente. Un amigo me dijo que para llegar a Pachuca se tardó 3 horas, pero viajando a una velocidad de 120 kilómetros. Le encanta la velocidad, pero a mí no. Si viajo a 60 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo tardaré en llegar a tu fiesta? Piensa, ¿cómo nos puedes auxiliar ante estas dos problemáticas? ¿Cuántos vasos se utilizarán para 70 litros? ¿Cuánto tiempo me tardaré en llegar si viajo a 60 kilómetros por hora? Será importante tener algunos elementos para resolver las problemáticas planteadas. Traigamos a la memoria algunas cuestiones. En primera instancia, necesitamos reconocer qué es una magnitud. Una magnitud es una propiedad que se puede medir y expresar su resultado mediante un número y una unidad. Pensemos en algunos ejemplos. El tiempo es considerada como una magnitud. 7 horas, 15 minutos. Posee un número y su unidad. La temperatura también es considerada como una magnitud. 38 grados Celsius. La longitud también es una magnitud. Requiero 70 centímetros de la porción de la pared para colocar un cuadro. El amor. Te amo mucho. No, muchachos. Esta no es una magnitud. Quizá puedo dar un número, pero no tiene unidades. La masa sí es considerada como una magnitud. 2 kilogramos de limones. Cuando pensamos en una persona, esta posee propiedades que se pueden medir, es decir, magnitudes, y otras que no se pueden medir. Por ejemplo, en el caso de Claudia, puedo medir su estatura y su peso, pero no me es posible medir ni su alegría ni su enojo. Cuando se relacionan las magnitudes, se le llama proporcionalidad. Veamos algunos ejemplos. Cuento con la cantidad de lápices y el dinero que se paga por ellos. Cuando compro 2 lápices, se pagará determinada cantidad, pero si compro 10 lápices, la cantidad que se pagará será mayor. Ambas magnitudes se encuentran relacionadas. Veamos un segundo ejemplo. El tiempo y la cantidad de personas que se requiere para construir una barda. Si cuento con 5 personas para construir una barda, se tardará un tiempo determinado. Pero si cuento con 20 personas, se tardará menos tiempo para terminar la misma barda. Existen 2 tipos de proporcionalidad: directa e inversa. Una proporcionalidad directa es aquella cuando 2 magnitudes son directamente proporcionales entre sí.
cuando al aumentar una de ellas, la otra disminuye en la misma proporción y viceversa. Ejemplo, si queremos comprar 1 kilo de manzanas, pagaremos 10 pesos. Si queremos comprar 2 kilos de manzanas, pagaremos 20 pesos. Pero si queremos comprar 3 kilos de manzanas, entonces pagaremos 30 pesos. Aquí podemos apreciar que existe una proporción directa. A mayor cantidad de manzanas, mayor será la cantidad de dinero que paguemos por ellas. Otro tipo de proporcionalidad es la inversa, en donde dos magnitudes son inversamente proporcionales entre sí, cuando al aumentar una de ellas, la otra disminuye en la misma proporción y viceversa. Ejemplo, si tenemos un obrero que realiza una actividad en cierto tiempo y si le aumentamos un obrero más, el tiempo se reduce, y si le aumentamos un tercer obrero, el tiempo se reduce aún más. Aquí también podemos apreciar que existe una proporción inversa. A mayor cantidad de obreros, menor será el tiempo que se tarden en realizar dicha actividad. Para resolver ejercicios de proporcionalidad, vamos a utilizar la regla de 3 simple en sus dos modalidades. Regla de 3 directa presenta la siguiente estructura. Se acomodan los datos en 2 columnas. En la primera columna colocamos 2 datos conocidos con sus mismas características y en la segunda columna colocamos al tercer dato conocido y a la X, que es el valor que estamos buscando. Aquí primero vamos a multiplicar B por C entre A y la fórmula nos queda X es igual a B por C entre A. Regla de 3 inversa presenta la misma estructura que la anterior, pero aquí primero vamos a multiplicar A por B entre C y la fórmula nos queda X es igual a A por B entre C. ¿Por qué no comenzamos dando respuesta a la primera interrogante? ¿Cuántos vasos se utilizarán para 70 litros? Para dar solución a la siguiente problemática, requerimos establecer nuestras dos magnitudes. En este caso, es el número de botellas de 2 litros y los vasos. Recuerda que existen vasos de distintos tamaños. En este caso, utilizaremos vasos del número 8. Experimentemos un poco. ¿Qué te parece si compruebas cuántos vasos se utilizan para una botella de 2 litros? Pude comprobar que se utilizan 8 vasos. Te invito a que lo compruebes en casa. A partir de esta información, puedo completar la siguiente tabla. Para una botella, requiere de 8 vasos. Para 2 botellas, se requieren 16 vasos. Para 3 botellas, se requieren 24 vasos. Para 4 botellas, se requieren 32 vasos. En realidad me voy a tardar mucho tiempo para llegar a los 70 litros, o bien a las 35 botellas. Sin embargo, la tabla me puede brindar cierta información. Como te puedes dar cuenta, cada vez que incrementa el número de botellas, la cantidad de vasos también incrementa. ¿Qué sucede si divido la cantidad de vasos entre la cantidad de botellas? Veamos algunos ejemplos. 16 entre 2 es igual a 8. Otro ejemplo sería 24 entre 3 también sale 8. Si lo quisiera comprobar con más cantidades, te podrás dar cuenta que siempre sale 8. Esto quiere decir que la cantidad de vasos entre la cantidad de botellas es constante. Esto me permite establecer la siguiente relación. 16 entre 2 es igual a 24 entre 3. ¿Por qué es cierta? Si yo divido 16 entre 2, es la misma cantidad que 24 entre 3. Entonces, puedo establecer la siguiente relación. Se utilizan 8 vasos para 2 litros. Te recuerdo que las botellas serán de 2 litros. ¿Qué cantidad de vasos se utilizarán para 70 litros? La cantidad de vasos que desconozco la voy a representar por una literal, en este caso X. Como te puedes dar cuenta, si aumenta el número de vasos, aumenta la cantidad de botellas.
Esto me lleva a una proporción directa. Voy a darle solución por medio de la regla de 3 simple. Se multiplican los datos que conocemos de forma cruzada. El resultado se dividirá entre el valor restante, en este caso entre 2. 8 por 70 es igual a 560. Dividido entre 2 es igual a 280. Eso quiere decir que se utilizarán 280 vasos para 70 litros. Verifiquemos la igualdad. 8 vasos para 2 litros. En este caso el valor de la incógnita ya la conocemos. Es de 280 entre 70 litros. Si yo divido 8 entre 2 es igual a 4 y 280 entre 70 también es igual a 4. La igualdad es correcta. Muy probablemente algunos de ustedes no lo pensaron de esta forma, sino que acomodaron sus datos de la siguiente manera o de otra. Para 2 litros se requieren 8 vasos. Para 70 litros, ¿cuántos vasos se utilizarán? Eso no quiere decir que esté incorrecto. Lo único que quiere decir es que escogiste otro camino. Lo único que tienes que tener en cuenta son las líneas horizontales y verticales. Las magnitudes tienen que estar alineadas. Si te puedes dar cuenta, en la parte superior quedaron los litros y en la parte inferior quedaron los vasos. Ten cuidado al acomodar. Démosle solución para verificar si sale el mismo resultado o sale un resultado diferente. Multiplicamos los valores conocidos de forma cruzada 8 por 70 y el resultado se dividirá entre el valor restante, en este caso entre 2. 8 por 70 dividido entre 2 es igual a 280. Salió el mismo resultado. Me gustaría compartir contigo un segundo procedimiento para que tengas la posibilidad de elegir. Una vez que tengo mi relación, voy a multiplicar de forma cruzada 70 por el valor de 8 y 2 por el valor de x. Cabe hacer mención que el valor de 2x pudo haber quedado del lado izquierdo y 8 por 70 del lado derecho, donde te agrade más trabajar el valor de la incógnita. También aquí es tu decisión. Realizo las operaciones indicadas. 8 por 70 es igual a 560. 2 por el valor de x, 2x. No me interesa saber el valor de 2 veces x, por lo cual me veo en la necesidad de dividir entre 2 ambas partes de la igualdad. 560 entre 2 es igual a 280. 2x entre 2 es igual a x. Como te puedes dar cuenta, sale el mismo resultado. Por lo tanto, tú decides, número 1, cómo acomodas tus datos, teniendo en cuenta las debidas precauciones. Número 2, ¿qué método te agrada más para utilizar? Y número 3, ¿de qué lado decides trabajar el valor de la incógnita? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Ahora veamos cómo darle solución a la pregunta planteada al inicio de la sesión sobre proporción inversa. Si viajo a una velocidad constante de 120 km por hora, tardaré 3 horas en llegar a la fiesta. ¿Cuánto tiempo tardaré en llegar a la fiesta si viajo a una velocidad constante de 60 km por hora? Recuerden, lo primero que tenemos que hacer para resolver este tipo de problemas es conocer qué tipo de proporción es, directa o inversa. Para eso tenemos que analizar lo siguiente. Si viajo a 120 km por hora, tardaré 3 horas. Pero si viajo a 60 km por hora, ¿cuánto tiempo tardaré? No lo sé. Eso es lo que estamos buscando. Pero analicemos. A menor velocidad, mayor será el tiempo en que lleguemos a la fiesta. Por lo tanto, se trata de una proporción inversa. Para eso, vamos a aplicar lo que es la regla de 3 inversa, cuya estructura
es la siguiente. En este tipo de ejercicios siempre nos van a dar 3 datos conocidos y los vamos a acomodar en 2 columnas. En la primera columna vamos a colocar 2 datos conocidos con características similares. En la segunda columna vamos a colocar al tercer dato conocido con la X, que es el valor que estamos buscando. Aquí primero vamos a multiplicar A por B entre C. Entonces la fórmula nos quedaría X es igual a A por B entre C. Ahora vayamos a sustituir los datos y acomodarlos en la estructura y sustituirlos en la fórmula para encontrar el resultado. Recuerden, colocamos 2 columnas de velocidad y de tiempo. En la columna de velocidad vamos a colocar 120 y 60. En la columna de tiempo vamos a colocar 3 y la X, que es el valor que estábamos buscando. También aquí vamos a multiplicar A por B entre C. Quiere decir que multipliquemos 120 por 3 entre 60. Y la fórmula nos quedaría X es igual a 120 por 3 entre 60. 120 por 3 es igual a 360 entre 60 y el resultado que encontramos es 6, que es lo que estábamos buscando. Entonces encontramos que si a 120 kilómetros por hora me tardo 3 horas en llegar a la fiesta, a 60 kilómetros por hora me tardaré 6 horas, que es lo que estábamos buscando. Ahora, 3 obreros hacen una pared en 15 días. ¿Cuánto tardarán 5 obreros en hacer la misma pared? Recuerden, para resolver este tipo de ejercicios tenemos que saber qué tipo de proporción es, directa o inversa. Para eso, analizamos lo siguiente. Si 3 obreros realizan la pared en 15 días, 5 obreros, ¿en cuánto tiempo la van a realizar? No lo sabemos. Por eso pusimos el signo de interrogación y es lo que estamos buscando. Pero analicemos, a mayor cantidad de obreros, menor será el tiempo que tardemos en realizar la misma pared. Quiere decir que se trata de una proporción inversa y aplicamos la regla de 3 inversa, cuya estructura es la siguiente. 2 columnas. En la primera columna colocamos los datos conocidos con características similares. Y en la segunda columna colocamos el tercer dato conocido con X, que es la que estamos buscando. Aquí vamos a multiplicar primero A por B entre C. Entonces la fórmula nos quedaría X es igual a A por B entre C. Ahora vayamos a sustituir los datos en la estructura y en la fórmula para encontrar el resultado. Colocamos 2 columnas de obreros y de días. En la columna de obreros vamos a colocar 3 y 5 y en la columna de días colocaremos 15 y X, que es el valor que estamos buscando. Aquí vamos a multiplicar primero 3 por 15 entre 5 y la fórmula quedaría 3 por 15 entre 5. 3 por 15 es igual a 45, entre 5 es igual a 9. Eso es lo que estamos buscando. Entonces quedaría que 3 obreros realizan una pared en 15 días, 5 obreros realizarían la misma pared, pero en 9 días. Extendamos nuestro conocimiento de proporcionalidad directa. Pensemos, una máquina fabrica 4,000 clavos en 5 horas. ¿Cuántos clavos fabricará en un día? Como te puedes dar cuenta, la pregunta hace referencia a todo un día. Esto me lleva a pensar, ¿cuántas horas tiene un día? Claro, un día tiene 24 horas. Estamos listos para establecer nuestra relación. En 5 horas se fabrican 4,000 clavos. En 24 horas, el equivalente a un día, ¿cuántos clavos se fabricarán? Utilizaré el segundo procedimiento para darle solución. Multiplico los valores de forma cruzada 4,000 por 24 y 5 por el valor de X. Te recuerdo que el 5X pudo haber quedado del lado izquierdo, donde te sea más cómodo. Realizo las operaciones. 4,000 por 24 es igual a 96,000. 5 por el valor de X es igual a 5X.
No me interesa saber el valor de 5 veces x, por lo cual me veo en la necesidad de dividir ambas partes de la igualdad entre 5. 96.000 entre 5 es igual a 19.200. 5x entre 5 es igual a x. Eso quiere decir que en un día o en 24 horas se fabricarán 19.200 clavos. Sigamos en este mismo contexto. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo se necesita para fabricar 200 clavos? Establezcamos nuestra relación. En 5 horas se fabrican 4.000 clavos. ¿Cuánto tiempo tardaré para fabricar 200 clavos? Ahora voy a utilizar la regla de 3. Multiplico de forma cruzada los valores conocidos, 5 por 200, y divido entre 4.000. 5 por 200 entre 4.000 es igual a 0.25. Un momento. ¿Qué significa el 0.25? ¿Cuál era la pregunta que estaban realizando? Era ¿cuánto tiempo se tardaría para fabricar 200 clavos? Recuerda que no eres una máquina que solamente hace procedimientos. Necesitas ir pensando. Recuerda que el 0.25 es equivalente a un cuarto. ¿Pero un cuarto de quién? Recuerda que la magnitud que estabas trabajando era el tiempo y estaba trabajado en horas. Es decir, un cuarto de la hora. Y un cuarto de la hora es igual a 15 minutos. Analiza los problemas, piensa lo que estás realizando y dale solución. Después de haber revisado el tema de proporción inversa, ahora te corresponde a ti darle solución al siguiente problema. Una familia tiene 45 gallinas. La cantidad de alimento que tienen en la granja les permite alimentarlas durante 60 días. Les gustaría vender algunas gallinas para que el resto pudieran alimentarse durante 30 días más. ¿Cuántas gallinas tendrían que vender? Si quisieran que su alimento solo se almacenara en su granja por 10 días, ¿cuántas gallinas tendrían que vender o comprar? Observemos la tabla y solo tenemos 2 filas. La primera fila corresponde a las gallinas y la segunda a los días. En la fila de gallinas tenemos todos los datos, pero en la fila de los días solo tenemos un dato. Nos faltan todos los demás. Para poder completar la tabla, tenemos que aplicar la regla de 3 inversa. Para efectos de graficación, le dimos a la letra X a la fila de las gallinas y la letra Y a la fila de días. Esto te ayudará para realizar tu gráfica en el plano cartesiano. Realiza la gráfica en el plano cartesiano con los datos de la tabla anterior completa. Después de realizar la gráfica, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de gráfica te resultó al graficar los datos de la tabla? ¿Cuál es la diferencia con la gráfica de la proporcionalidad directa? Para resolver problemas de proporcionalidad, te voy a dejar algunos tips. Primero, leer detenidamente el problema para entender lo que pide. Después, obtener todos los datos conocidos e identificar la incógnita. Realizar dibujos, tablas y esquemas para entender mejor y poder dar una solución. Y finalmente, es muy importante interpretar los resultados para conocer la solución correcta. Este día pudiste aprender que una magnitud es una propiedad que se puede medir, que la relación de 2 o más magnitudes se le llama proporcionalidad, que tanto las magnitudes como las proporciones las puedes encontrar en tu entorno cotidiano. Además, que existen 2 tipos de proporcionalidad. La proporcionalidad directa es aquella donde una de las magnitudes aumenta, la otra aumenta en la misma proporción, pero esta puede disminuir. Si disminuye, la otra disminuye en la misma proporción. También aprendiste lo que es una proporción inversa. 2 magnitudes son inversamente proporcionales cuando al aumentar una de ellas, la otra disminuye en la misma proporción. Y si una disminuye, la otra aumenta en la misma proporción. También aprendiste a aplicar fórmulas de la regla de 3 simple, directa
e inversa. Pero recuerda, no tan solo se trata de aplicar fórmulas y realizar procedimientos, sino de pensar, analizar y reflexionar para dar resultados correctos. En tu libro de inducción podrás encontrar algunos problemas que te permitan practicar la proporcionalidad y otros que van a ser todo un reto. Recuerda, quédate en casa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Hasta la próxima. Adiós, bye.